Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque nos permite estar en su casa de adoración una vez más para alabar y bendecir su santo nombre. Nosotros somos el ministerio evangelístico Voz Profética de los Últimos Tiempos, llamada Final. Estamos en este lugar para adorar el santo nombre del Señor, ya que Dios nos ha permitido una vez más estar en este lugar y poder ahora compartir su bendita palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, pues es el llamado que Dios ha hecho para con sus hijos. Por eso en esta hora saludamos a todo aquel que esté conectado, a todo aquel que pueda ver esta transmisión en vivo, a la distancia, como aquellos que puedan verlo también de cerca, aquellos que estén en los alrededores donde nos encontramos, pero aquí estamos en este lugar porque queremos adorar su santo nombre, porque queremos darle gloria y honra a Él, porque solamente Él se lo merece. Aquí estamos en este lugar prestos y dispuestos para adorar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya desde el principio de este culto, Dios se ha glorificado de gran manera, pues hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador decide dejar el camino del mundo y venir a Cristo. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador decide acercarse a Él. Y en esta mañana una mujer valiente ha hecho la decisión de venir a los pies de Cristo. Y por eso es que estamos en este lugar. Por eso es que Dios nos ha levantado para que nosotros ahora podamos servirle, para que ahora nosotros podamos hacer la gran comisión que Él ha demandado en Mateo 28:19, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esa es la condenación del mundo, en que Jesucristo vino a este mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas, mas los hombres amaron más el mundo. Por eso es que aquí estamos en esta hora nosotros, dando las buenas nuevas de salvación, dando las buenas noticias para aquel que está abatido, para aquel que está preso, para aquel que está en valle de sombra y de muerte, para decirle a aquel que está fuera del camino de Dios que solamente Cristo es la respuesta, que solamente Dios puede darnos salvación y vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso aquí estamos en este lugar, en esta hora, y bendecimos las vidas a la distancia. Que Dios sea tocando corazones, que Dios sea redarguyendo a aquel que anda caminando en caminos equivocados también, aquel que anda caminando en caminos oscuros, el que anda en caminos torcidos, que sea Dios enderezándole a través de la bendita palabra. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y en esta hora vamos a iniciar leyendo las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Para la gloria de Dios, poderoso nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios, hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poderoso Dios. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice a su letra: dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le dijeron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en gloria, Señor amado, en esta hora te damos gracias, poderoso Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad en la cual tú nos permites, oh Dios amado, en esta hora, Padre eterno, aleluya, el poder presentar tu palabra,
el poder presentar, Padre eterno, aleluya, el mensaje de salvación a un mundo, Padre eterno, necesitado, poderoso Rey. Aquí estamos en esta hora, oh Dios amado, nos apartamos como carne, oh precioso Dios, para que seas tú hablando a través de nuestra boca, a través de nuestros labios, a las multitudes, a la gente, Padre amado, y que el mundo entero sepa de que Cristo es la respuesta, que el mundo entero sepa de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, de que el mundo entero sepa de que hay salvación en Cristo Jesús. Por eso en esta hora, oh Padre eterno, aleluya, te pedimos que seas tú atando al hombre fuerte en el nombre de Jesús, Padre amado, aleluya, derribando a tierra todo altar satánico, Dios amado, limpiando esos aires, que tu palabra corra y que tu nombre sea glorificado, poderoso Rey de Reyes y Señor de los señores. A ti sea toda la gloria, a ti sea la honra, oh poderoso Dios amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Y el título en esta hora: si quieres ser libre, permanece en la palabra. Gloria a Dios. Para ser libre, permanece en la palabra. En la palabra de Dios, poderoso Dios amado. Porque nos encontramos en esta mañana escudriñando las Sagradas Escrituras. En el libro de San Juan, en el cual nosotros podemos ver de que Jesús, después de que él fue bautizado, él empezó a predicar las buenas noticias. Después de que él salió del bautismo, después de que él estuvo en ayuno, él salió en el poder del Espíritu para dar las buenas nuevas de salvación, para hablar a las multitudes, para decirle al mundo entero de que el tiempo se ha llevado. La palabra de Dios dice de que Jesús empezó a caminar en aquellas regiones de Judea y empezó a decir: el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creed en el Evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. Porque estamos en tiempos en los cuales nuestro Señor Jesucristo profetizó igual manera, hablando de un tiempo en el cual vendría a futuro, el cual estamos viendo ahora, donde nadie quiere buscar a Dios, donde nadie quiere hacer la voluntad de Dios, donde el hombre y la mujer quieren hacer lo que se les da la gana, donde el hombre y la mujer quieren seguir sus propios deleites. Pero en esta hora nos encontramos con que Jesucristo empezó a predicar la palabra de Dios a los judíos. Y los judíos empezaron a recibir la palabra. Jesucristo empezó a caminar. Llegó en el momento en el cual Él se encuentra en la boda de Caná de Judea. Y Él se encuentra en aquel lugar. Y hace un milagro extraordinario en aquel lugar. Y la gente empieza a seguirle. Gloria al nombre de Dios. La gente ha empezado a seguirle. La gente ha empezado a caminar detrás de Él. Y el pueblo ha empezado a ver al Mesías, al prometido, aquel que habría de venir a libertar a su pueblo. Gloria al nombre de Dios. Así como Moisés fue a libertar al pueblo de Israel a Egipto, ahora encontramos que Jesucristo ha venido a libertar al mundo entero del pecado. Ha venido a libertar al mundo entero del pecado que oprime a la humanidad. Porque después de que el hombre y la mujer pecaron, después de que Adán en el jardín de Edén, después de que Adán y Eva pecaron en aquel lugar, el pecado se introdujo a la raza humana. Tanto que la Biblia dice en Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Por eso el Padre tiene que enviar a su único hijo. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Y en esta hora usted puede ser salvo. En esta hora usted puede pasar de muerte a vida eterna. En el nombre de Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Jesús ha empezado a caminar hablando las buenas noticias. Pero hay algo que me llama la atención, de que después de que Jesucristo empiece a caminar, a hablar la palabra de Dios, a dar el mensaje, Juan no sé, amados hermanos, Juan no
no se ponía ahí en aprieto. Juan de pronto no ponía allí en celo el ministerio, sino que él sabía de que él había dicho, aquel que viene antes de mí es primero. Poderoso Dios. Y Juan no se equivocaba. Juan no andaba diciendo, aquí yo soy el grande, sino que Juan decía, yo abría la puerta, yo abría el camino para que el maestro empezara a hablar a las multitudes. Y el maestro empieza a hablar a las gentes y se encuentra él de que en una ocasión se llega a un lugar donde dice que el hijo de un noble estaba enfermo. Y vemos que la palabra de Dios dice de que Jesucristo viene y ayuda a este hombre para que se meta al estanque, porque de tiempo en tiempo un ángel venía y removía las aguas, y aquel que primero se metía era sanado. Aquel que primero se metía a las aguas recibía la sanidad. Era sanado de cualquier enfermedad que tuviera, de cualquier dolencia. Pero este hombre no podía, porque los demás, que no eran incapacitados como él, llegaban primero y se metían y eran sanados. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y él le dice, sí, es que no hay quien me ayude, porque cuando yo voy a meterme al estanque, otros van más antes que mí y ellos se meten primero. Y le dice el Señor Jesucristo, levántate, toma tu lecho y anda. Y se imagina, los judíos estaban frente de él viendo la escena. Y ellos estaban viendo, pero no se daban cuenta que era lo que el maestro quería decir. Y viene este hombre después de que es sanado. Este hombre viene y se va para el templo. Allá en el templo lo encuentran los judíos, lo encuentran los fariseos y empiezan a preguntarle, ¿y quién te sanó? ¿Quién te sanó si nosotros sabemos de que tú eres paralítico? Ahí te veíamos que andabas en tu lecho y ahora ¿por qué caminas? ¿Quién te sanó? Y él les dice, yo no sé quién fue. No sé quién fue el que me sanó. Pero el maestro lo encuentra ahí en el templo a él y le dice, mira, has sido sanado, vete para que no te venga una cosa peor, para que no te venga un mal peor. Y entonces este hombre viene y le dice a los judíos, le dice a los fariseos, les dice, Jesús fue el que me sanó. Y dice que desde ese momento la gente, los judíos empezaban a seguir a Jesucristo, procurando matarle, procurando quitarle la vida. Amados hermanos, ¿y cómo nosotros vamos a ver esa acción en la cual ellos venían detrás de aquel que había hecho un milagro, había hecho un bien? Pero nosotros lo encontramos, por ejemplo, en el 7:32 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Por qué? Usted se dirá, ¿pero por qué? Y dice aún aquí en el 45 del 7, dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y dice en el 47, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? Imagínense el cuestionamiento que los fariseos, que los judíos se hacen a la gente ahí, cómo cuestionan a la gente, porque una persona ha decidido seguir a Cristo, porque alguien ha decidido seguir las cosas de Dios. Por eso es que mucha gente hoy en día se alarda, mucha gente se alborota al ver que alguien ha decidido dejar el mundo y seguir a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito el nombre de Cristo. Y Dios dice, ¿acaso alguno de los fariseos ha seguido al maestro? Y encontramos nosotros a un hombre llamado, en el verso 50 dice, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los fariseos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Imagínese cómo la gente en su ignorancia, como quiera que ellos querían decir a la gente, ¿acaso va a salir algo bueno de Galilea? ¿Acaso que algo bueno
va a salir de Galilea. ¿Por qué? Han decidido seguirle, pero no. Porque ellos querían prácticamente nada más hacer las cosas que a ellos les daba la gana. ¿Por qué? Porque ellos no encontraban encajamiento con Cristo. Ellos no encontraban cabida en el mundo en el cual Jesucristo se movía. Por eso el texto dice así. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Porque una parte de los judíos había decidido creer en el Señor Jesucristo. Muchos de ellos habían decidido seguirle, pero el Señor tiene que dar una advertencia, porque aquí no es solo de seguirle, aquí es también de andar con obras, de hacer hechos, de que la palabra sea en nuestras vidas siendo una obra perfecta, de que demos a conocer de que la palabra de Dios nos ha transformado. Por eso dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecieseis en mi palabra. Y la primera palabra que Jesucristo da es una permanencia. Porque como el sembrador salió a sembrar la semilla, como el sembrador salió a regar la semilla en la tierra, la semilla cayó en diferentes clases de tierra. Pero el Señor quiere que esa semilla caiga en tierra fértil, donde usted y yo hagamos la obra de Dios. Bendito el nombre de Cristo. Si vosotros permanecieseis en mi palabra, hay un llamado el cual el Señor Jesucristo está haciendo a permanecer, a que nuestra base sea las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Por eso Él les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, eso quiere decir no te muevas de la palabra de Dios. Es que los escritos de Russell, es que los escritos de Elena, de White, es que los escritos de Mahoma, es que los escritos de los curas católicos, no. Aquí dice permanece en la palabra de Dios. No te muevas de ella, porque la religión nada más quiere aprovecharse de ti, pero Cristo lo que quiere es que tú seas salvo. Bendito el nombre de Dios. Por eso aquí les dice, si vosotros permanecieses, imagínense el amor con el que Cristo les hablaba a ellos. Si vosotros permanecieses en mi palabra, estaba dando una ordenanza, una advertencia, porque muchas veces el ser humano se desvía a derecha y a izquierda sin importarle lo que hace. Pero cuando hay un reglamento firme, entonces el hombre tiene que dejarse guiar por la palabra de Dios. Permanece en la palabra de Dios. No te muevas de ella. Porque escrito está. Porque escrito está era la palabra que Cristo usaba. Porque escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque escrito está. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzgue la obra. Conducíos en temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No te muevas de la palabra de Dios. Permanece en la palabra. El Señor Jesucristo les decía estas palabras a ellos. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza está siendo llamado a hacer el mal. Por naturaleza, la naturaleza del hombre lo hace de que el hombre continuamente venga a hacer lo malo, lo malo y lo malo. Pero Cristo les dice, permanezcan en la palabra. Si quieren ser libres del pecado, permanezcan en la palabra. Porque si nosotros vamos, por ejemplo, ahora, Romanos capítulo 6, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 6. Para que no nos equivoquemos. Cuando Dios habla, uno tiene que estar alerta. Y una de las cosas que encontramos en el primer verso de Romanos capítulo 6, nos vamos a dar cuenta es, aleluya, está un poquito delante de Juan. Gloria al nombre de Dios. Un poquito más para adelante. Ahí lo vamos a encontrar. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito el nombre de Cristo. Romanos capítulo 6. Verso 1 y dice de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Imagínense lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Cristo que estaba en la ciudad de Roma.
a la iglesia de Cristo que se encontraba en aquel lugar. El apóstol Pablo les dice, ¿cómo vamos a perseverar en el pecado para que ustedes digan que la gracia va a abundar? No, de ninguna manera. En el verso 2 dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Atiende la palabra de Dios, en vida nueva, no en concupiscencias de la carne, no en desórdenes, porque hoy en día la iglesia se ha corrompido, porque hoy en día la iglesia está caminando en caminos oscuros, cuando Jesucristo ha sido claro en decir, así como puso Juan en el Jordán a hablar la palabra, a decirle generación de víboras, así también él se paró firme diciendo y confirmando lo que Juan predicaba. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora el apóstol Pablo está confirmando la palabra de Cristo. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es que si usted ha sido libertado del pecado, si usted ha sido libre del pecado, ¿cómo usted ahora vuelve a andar en el pecado de nuevo? ¿Cómo es que usted puede andar cometiendo pecado una vez más? Lea ahora el verso 10 de Romanos 6. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios. Eso es lo que el Señor te dice en esta hora. Vive para Dios. Vive para agradar a Cristo. Vive para agradar a aquel que te ha tomado como esclavo. Porque esclavos únicamente de nuestro Señor Jesucristo para hacer su voluntad. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice el 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Imagínense. Considerados muertos al pecado, en pocas palabras, es como que usted y yo le tenemos que decir al pecado, yo ya no existo para ti, para la única persona que yo existo es para Cristo, para la única persona que yo existo es para nuestro Dios. Lo que Él da a conocer es que a través del bautismo usted y yo morimos al pecado. Lo que el bautismo da a conocer es que usted y yo hemos muerto al pecado y vivimos para Dios. Por eso es que el Señor decía a los judíos que habían decidido seguirle, si vosotros permanecéis en mi palabra. Porque vivimos en tiempos donde esta gente sin vergüenza está usando escritura que no es de Dios. Están usando otras escrituras que no es la palabra de Dios para desviar al ser humano del camino verdadero. Y dice el 12 de Romanos 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Imagínese, lo que quiere decir es que cuando usted y yo hacemos el pecado, le estamos obedeciendo a Satanás. Y lo que Dios quiere es que usted y yo obedezcamos a Cristo. Lo que Dios quiere es que le obedezcamos a Él. Por eso es que Él dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Por eso no reine pues el pecado. No van a faltar los religiosos que van a decir en pocas palabras allá afuera. Está diciendo de que ellos no pecan. No. Lo que estamos diciendo es de que ahora la voluntad nuestra no nos hace hacer el pecado. De que ahora lo que sabemos que es pecado no lo buscamos hacer en obediencia a Dios. Porque sabemos de que es malo delante de Cristo. No que ninguno haya pecado, pero la Biblia dice de que todo aquel que peca es hijo del diablo. De que todo aquel que comete pecado es hijo del diablo. Pero no quiere decir de que aquel que no hace alguna falta delante de Dios. Lo que quiere decir es que aquel que voluntariamente se mete en el camino de Satanás, ese está pecando voluntariamente. Y dice el verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel
a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea que está dando a conocer de que usted y yo decidimos si somos esclavos del mundo o somos esclavos de Cristo. ¿En cuál camino usted quiere andar? ¿En cuál camino usted quiere seguir? Porque la gente hoy en día está haciendo tantas cosas ignorando la palabra de Dios. Por eso es que cuando Judas habla dice, estos ignoran, estos ignorantes de la palabra de Dios hablan de cosas que ni saben. Bendito el nombre de Dios. Porque si por ejemplo leemos el verso 22 de Romanos 6 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora que hemos sido libertados del pecado, tenemos que dar los frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos un fruto que se llama santificación. Santo para Dios. Y la gente dice afuera, de pronto nadie puede ser santo. Pero como nadie te predica la verdad, pero como nadie te predica basado a la palabra de Dios, nadie te dice de que aquel pueblo rebelde, de que aquellos que obedecieron a Satanás, aquellos ángeles caídos, recibieron su retribución. Ahora el Señor le está hablando a los judíos y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Hay algo que te va a hacer libre. Hay algo que te va a hacer libre. Y es la bendita palabra de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a llegar a eso? ¿Cómo? Juan 5:39. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia aquí. Vamos a ver qué nos da a conocer la palabra de Dios. Para que nosotros no nos equivoquemos, para que no nos confundamos. Y dice la palabra de Dios en el 5:39. Oh, poder de Dios. Juan 5:39 y dice de esta manera. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay algo que usted y yo tenemos que hacer, porque aquí encontramos la vida eterna, porque aquí encontramos la libertad a través de Cristo Jesús. Lo que Juan está diciendo, si ustedes quieren ser verdaderamente libres, escudriñen la palabra de Dios. Escudriñen para conocer quién es Jesucristo. Escudriñen para ver quién es Él. Porque como le decía, el hombre, la naturaleza humana del hombre es ir tras de lo malo y lo malo. Pero el Señor quiere libertarte. El Señor quiere darte libertad en esta hora. A donde tú te encuentres, Dios quiere libertarte. Dios quiere hacerte libre, pero ¿de qué manera? Es necesario que tú le busques. Es necesario que entregues tu vida a Él, para que Él pueda obrar en ti. Ahora dice así, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hace falta discípulos a hoy en día. Hay muchos seguidores. Hay muchos seguidores, como todos los que seguían a Jesucristo. Como cuando Jesucristo convirtió el agua en vino. Como cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Habían muchos que lo seguían. Pero lo seguían solo por la necesidad. Lo seguían solo por el hambre que andaban llevando. Lo seguían por los milagros. Pero dice la Biblia que cuando el maestro les empieza a hablar la palabra de Dios, muchos de ellos volvieron atrás. Muchos de ellos volvieron atrás. Pero lo que Dios quiere es que tú permanezcas. Lo que Dios quiere es libertarte. Lo que Dios quiere es que atiendas a la palabra de Dios, porque aún estás a tiempo de salvar tu alma. Y sigue diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Antes les voy a decir algo. Un discípulo implica mucho. El ser discípulo de Cristo implica muchas cosas. El discípulo está caminando siempre con su maestro. El discípulo siempre está caminando con nuestro Dios. El discípulo está aprendiendo lo que el maestro hace, y lo que él ve hacer al maestro, eso hace. Eso implica de que Jesucristo, cuando vino en esta tierra, no anduvo en los deleites de la carne.
no anduvo en los deleites del mundo. Dice la Biblia que no se halló pecado en él. Incluso él les decía a los fariseos, les decía, ustedes no encuentran ningún pecado en mí. Júzguenme y verán que no hay pecado en mí. Porque el testimonio que les doy es el testimonio que el Padre ha dado para mí. Tienes que ser discípulo. Tienes que ser discípulo si quieres ser libre, porque solo el discípulo va a encontrar esa libertad, porque solo aquel que quiere encontrar la verdad la va a hallar, aquel que la busca. Por eso dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tienes que conocer a Cristo. Cristo es la respuesta. Y conoceréis la verdad. La única verdad es que Cristo viene. La única verdad es que estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos donde la venida de Cristo se acerca. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando nadie lo espere. Estamos en tiempos donde nadie, todo el mundo está en sus cosas. Todo el mundo como Sodoma y Gomorra. Todo el mundo en sus deleites, hombre con hombre, mujer con mujer. Todo el mundo está como en los días de Noé. En borracheras, en fiestas, en casamientos. Todo el mundo está perdido, todo el mundo está en lo suyo. Nadie quiere saber de Cristo. Pero el llamado es ahora, permanece en la palabra de Dios. Tú que estás en el camino del Evangelio, permanece en la palabra de Dios. No tengas en poco la palabra. No tengas en poco la muerte de Jesucristo. No tengas en poco las lágrimas que Jesucristo derramaba en Getsemaní. No tengas en poco la sangre del Cordero de Dios. Porque aquí dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo Cristo ha podido libertarnos de aquella esclavitud que teníamos. Solo Cristo ha podido transformar nuestra vida como ahora nosotros somos. Solo Cristo ha podido darnos ahora salvación y vida eterna. Por eso es tiempo de que ahora tú te acerques a Él sinceramente. Si le estás fallando, dile: Señor, perdóname. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser obediente a ti. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a leer Colosenses 2:14 a ver qué nos dice la palabra de Dios. Está para adelante después de Juan. Gloria a Dios. Colosenses está después de Filipenses. Gloria sea el nombre de Dios. Colosenses. Alabado sea el nombre de Dios. Porque usted se va a dar cuenta de que esto no es un juego, esto no es cualquier cosa. Es que algo estaba pasando en el ser humano. Y por eso es que Cristo tiene que venir a dar su vida. Y por eso es que Cristo tiene que pagar ese precio. Colosenses 2:14 dice de esta manera: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y Jesucristo dijo: consumado es. Cuando Cristo paga el precio en la cruz, Él dice: todo ha sido consumado. El precio ha sido pagado. Aquella pared que dividía al ser humano de Dios ahora ha sido quitada. Y dice la palabra de Dios que ahora ya no tenemos allí aquello que nos impedía llegar al Padre. La Biblia dice de que el manto del templo se rasgó desde arriba hacia abajo y ahora tenemos entrada libre al trono de la gracia. Por eso es que ahora hay que servirle a Dios de todo corazón. Hay que servirle bien. No tomemos la gracia en poco. No tomemos el sacrificio de Dios en poco. Porque después de estar en gracia, tú vas a estar en desgracia. Después de que Cristo pagó ese precio, dice la Biblia, ¿cómo nosotros vamos a volver a pisotear la sangre del Cordero? La sangre preciosa, la Biblia dice en Isaías 53, inmolado, despreciado entre los hombres, varón de dolores. Pero como que escondimos de él su rostro. Él fue herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él.
Imagínense. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando le hablaba a los judíos, a sus hermanos, Él les decía, permanezcan en mi palabra. Él les decía, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ellos decían, no, es que tenemos a Abraham. Nuestro padre es Abraham. Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú dices, seremos verdaderamente libres? Lo que Cristo les quería decir es que tenían que permanecer en la palabra de Dios para no ser esclavos del pecado. Porque imagínense, ellos después de que Él había sanado a aquel hombre en día de reposo, ellos empezaron a seguirle. ¿Por qué dice la Biblia? Porque no solo dice que los difamaba a ellos, sino que también Él pasaba como por encima del día de reposo. Pero Jesucristo le responde y le dice, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también. Porque el Señor es Señor del día de reposo. Y por eso los judíos querían matarle. Por eso los judíos querían quitarle la vida a Él. Pero en su grande amor y misericordia, cuando Él les hablaba, cuando Él les daba el mensaje, muchos escucharon y muchos empezaron a andar detrás de Él. Pero Él les da el mensaje para que ellos no se vayan a desviar tan fácilmente. Y Él les dice, permanezcan en mi palabra, bendito el nombre de Dios. Y dice en el verso 43 de Juan 8, verso 43, y dice su letra, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Imagínense lo que el Señor tiene que decirle a ellos. Y aún sigue diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que el Señor Jesucristo, imagínese cómo se sentía él. En una ocasión Jesucristo, ya cuando él iba a ser crucificado, él se para y ve de lejos a Jerusalén y él empieza a decir, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no os quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Imagínese el dolor que pudo sentir nuestro Señor Jesucristo al ver que los propios hermanos de Él no lo querían, lo despreciaban. Pero en esta hora Dios te dice, permanece en su palabra. En esta hora Dios te dice, permanece en la verdad de Dios. Que nadie te engañe con filosofía, que nadie te engañe con huecas sutilezas de hombres por estrategias de humanos. Que nadie te engañe. Permanece en la verdad de Cristo y vas a ser libre. Alabado sea el nombre de Dios. Y aún sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando ellos decían, Abraham dice, vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. El dolor que pudo sentir nuestro maestro al ver la reacción de sus hermanos, tanto que se enojaron mucho cuando él les dice, yo soy antes que Abraham, que agarraron piedras para apedrearle. Imagínense el desprecio, como cuando nosotros vemos de que Jesús va a la ciudad de Gadara, y Jesús va en medio del mar en la barca, y el viento se levanta,
Y el mar se levanta, la tormenta es fuerte. Y los discípulos se aplican y le dicen, maestro, levántate que perecemos. Y se levanta el maestro y le dice, hombre de poca fe. Y el maestro viene y reprende al viento y al mar. Y les dice, calla y enmudece. Pero cuando él se acerca a la ciudad de Gadara, se encuentra con que un hombre endemoniado, gadareno, sale a su encuentro. Un hombre que estaba atado con cadenas, con grillos, sale a su encuentro. Y los demonios que estaban en él empiezan a hablarle. Eres tú, Jesús, has venido desde tiempo a atormentarnos. Y les dice, danos permiso de que nos vayamos al hato de cerdos. Y el Señor le da permiso y es libertado aquel hombre. Cuando la multitud de aquella ciudad observan eso, cuando la multitud de aquella ciudad ven de que el hombre que estaba endemoniado ahora es libertado, la multitud le dice, Señor, vete, vete. Imagínese, le dicen vete. ¿Por qué? Porque la gente no quiere. No quiere ser libre porque la gente no quiere obedecer a la palabra de Dios. Porque la gente no quiere estar firme en el camino del evangelio. Porque aman más el hacer el pecado. Aman más el andar en sus deleites. Alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando Jesús se acercó al pozo de Jacob, en el verso 4 de Juan, cuando Jesús se acerca al pozo de Jacob, él tiene un diálogo con una mujer, tanto de que el Señor le dice, mira, tantos maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Y aquella mujer le dice, me parece que tú eres profeta. Porque cuando alguien le dice la verdad, muchos creen, bueno, y dicen, este es un profeta, me ha dicho la verdad. Nadie más sabía esto, pero es Dios mismo hablando. Pero es Dios mismo el que está dando el mensaje. Y esta mujer cree y lleva la buena noticia a la ciudad. Y aquel pueblo dice, no creemos ahora por lo que la mujer nos dijo. Ahora creemos porque lo que estamos viendo también. Pero lo que el maestro quiere decirle a la multitud ahora es, permanezcan en mi verdad, no se salgan de ella. Porque usted encuentra muchos de que son esclavos, muchas personas que son atadas a diversas cosas de este mundo, de esta tierra. Pero no quieren ser libres porque no quieren permanecer en la palabra de Dios. No quieren ser libres porque no quieren permanecer en la palabra de Cristo. Por eso usted observa hoy en día, en aquellos lugares, en aquellas congregaciones, usted se da cuenta de que el pueblo, el mundo está viviendo una vida como le da la gana. Pero no es así. Es como Cristo ha demandado. Y Él quiere una iglesia sin manchas y sin arrugas. Dice la Biblia en Apocalipsis 19. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Imagínese, el blanco y resplandeciente. Pero si usted permanece en la verdad de Cristo, pero si usted permanece en la palabra de Dios, pero si usted no es indiferente a la palabra de Dios, hoy es el día en que usted puede ser salvo. Hoy es el día en que usted puede arreglar su vida con Dios y decirle, Señor, ya no quiero esta vida miserable. Señor, quiero ser obediente a ti. Señor, quiero ser firme delante de tus caminos. Quiero andar en el camino angosto. Alabado sea el nombre de Dios. Y Jeremías le dice al pueblo, paraos en los caminos. Paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Y preguntad cuál es el camino en el cual debemos de seguir. Hoy en día el hombre necesita volverse a la senda antigua. Hoy en día el hombre necesita volverse a la senda antigua. Por eso es que el apóstol Pablo se queda sorprendido cuando él llega a la iglesia de Éfeso. Y él dice, no es que haya otro evangelio, es que algunos hombres se han metido encubiertamente. Es que algunos perversos se han metido a pervertir el evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. Permanece en la sana doctrina. Como le dijo Pablo a Timoteo,
Como le dice Pablo a Timoteo, permanece en la verdad, permanece en la palabra, porque por medio de ella podrás ser salvo tú y podrás salvar a muchos. Y que nadie tenga en poco tu juventud. Le dice, si no sé tu ejemplo en conducta, en amor, en fe, en mansedumbre. Alabado sea el nombre de Dios, porque hace falta ejemplo. Hace falta líderes que se paren firme. Aquí tenemos al mejor pastor de los pastores. Aquí tenemos al Rey de Reyes. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo dando el mensaje de salvación. ¿Usted cree que Jesucristo iba a venir y iba a decir, hermanos judíos, ¿saben qué? Hagan lo que quieran? No, Él les dice, permanezcan. Permanezcan en mi palabra, permanezcan en la verdad. Por eso nosotros creemos en el Dios de la palabra, en el Dios el cual Él siempre que tenía una tentación o que los fariseos venían a acusarle, Él siempre usaba la palabra. Bendito el nombre de Dios. Por eso en esta hora, Dios te dice, permanece en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que donde quiera que se encuentre, donde quiera que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios, de que hoy en día puedas tú poner atención al mensaje de Cristo. Ya no seas indiferente, ya no tengas el evangelio como un juego. Ya no tengas la casa de Dios como un lugar donde ir a distraerte. Ahora, cree en el evangelio, cree en la palabra de Dios, permanece en ella, porque Jesucristo dijo de que hay dos simientes y la casa tiene que ser fundada sobre la roca, porque si no está fundada sobre Cristo, el camino angosto, sobre la senda antigua, esa casa no va a permanecer. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso el Señor en esta hora, gracias a la misericordia de Él da el mensaje. Así como se lo dio a los judíos, incluso a los que lo querían matar, pero se lo dio también a los que habían creído en Él. Y les decía, permanezcan en mi palabra, permanezcan en mi mensaje, permanezcan en la palabra de Dios. Porque dice, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero para que el pecado no se enseñoree, hay que ser obedientes a Cristo. Hay que ser obedientes al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Por eso en esta hora, ese es el mensaje de la palabra de Dios, de que aún en tiempos difíciles Dios sigue hablando, que ese mensaje, que esa semilla caiga en tierra fértil para que produzca al 100, al 70 y al 30 por uno. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque hay ocasiones donde parece de que la palabra ha caído en tierra, donde hay pedregales. Parece de que la palabra ha caído donde hay tierra seca, donde no hay tierra fértil y la gente dice, no, es que me hicieron esto en la iglesia, ya no vuelvo a ella. ¿Acaso que la iglesia, acaso que el pastor, acaso que el hombre te ha dado salvación? No, permanece en la palabra, permanece en la palabra de Cristo Jesús, aleluya. Por eso en esta hora damos gloria a Dios, porque Dios nos permite predicar las sagradas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que fueron inspiradas a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Y en esta hora Dios te dice, búscame de todo corazón, permanece en mi verdad, permanece. Por eso es que dice la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Alabado sea el nombre de Dios. Y para ir finalizando en esta hora, a todo aquel que haya escuchado el mensaje de Dios, si a una palabra ha impactado tu corazón, tu vida, no te demores en buscar a Dios, no te demores en arreglar tu vida con Cristo, aleluya. Por eso en esta hora damos la gloria a Dios y vamos a culminar haciendo una oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a seguir avanzando y de que aquel que está caminando en caminos torcidos, que está caminando en camino de libertinaje, porque la gracia de Dios no es libertinaje, sino es, amados hermanos,
una seriedad en la cual nosotros debemos servir mejor a Dios. Por eso en esta hora le damos la gloria a Dios y vamos a terminar haciendo una oración, pidiéndole a Dios que nos ayude y que también les ayude. Alabado sea el nombre de Dios. Amado Dios que estás en gloria, en esta hora, gracias te damos, Padre eterno, aleluya, por esta oportunidad que tú nos permites predicar tu bendita palabra. Que ese mensaje, Padre eterno, llegue, Señor amado, a donde tú lo has enviado, como dice tu palabra, que haga la obra para cual tú lo envías. Reprende, exhorta, oh Dios amado, Padre eterno, aleluya, porque vendrán tiempos cuando ya no sufrirán la sana doctrina, oh poderoso Dios amado. Por eso en esta hora yo te pido misericordia para aquel que no está en tus caminos, para aquel que no te sirve. En esta hora, sé tú tocando su corazón y que pueda acercarse a ti con todo el corazón, aleluya. Te damos gloria y honra, poderoso Dios amado. Gracias en esta hora, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Poderoso Dios, si usted ha escuchado el mensaje de Dios y quiere arreglar su vida con Dios, no se demore. Puede enviar un mensaje al Messenger ahí y ahí estaremos orando por usted también. Amén. En esta hora, en las manos de Dios dejamos todo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Entregamos controles. Gloria a Dios.